Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que honestamente nos ha tocado profundamente y que creemos que también resonará con muchos de ustedes. Vamos a hablar de Demet y Can, dos nombres que seguramente muchos de ustedes conocen, dos figuras que sin ser necesariamente estrellas de cine o política, han logrado capturar la atención y el cariño de una gran cantidad de personas. Y es que en esta ocasión, la noticia que nos llega de ellos es de esas que te roban el aliento, de esas que te hacen detenerte un momento y reflexionar sobre la vida, la fragilidad y la fuerza que podemos encontrar en los momentos más inesperados. Desde hace un tiempo hemos seguido de cerca la vida de Demet y Can, no desde una perspectiva de chisme barato, sino más bien admirando su conexión, su forma de afrontar los desafíos y la autenticidad que proyectan. Son una pareja que a través de sus redes sociales y apariciones públicas, nos han transmitido esa sensación de cotidianidad, de lucha y de alegría compartida que tanto anhelamos ver en otras personas. Y precisamente por esa conexión que hemos logrado establecer, la noticia que vamos a desgranar hoy nos ha impactado de una manera especial. Sé que la introducción puede sonar un poco dramática, pero les aseguro que lo que vamos a compartir tiene un peso emocional considerable. Estamos hablando de una noticia que ha sacudido no solo a sus seguidores más cercanos, sino a una comunidad mucho más amplia que se ha sentido conmovida por la situación. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo. Es una manera de apoyar nuestro trabajo y, sobre todo, de no perderse ninguna de las historias que compartimos, historias que, como esta, buscan generar reflexión y, esperamos, un poco de esperanza. Ahora sí, adentrémonos en lo que ha sucedido. La noticia gira en torno a su bebé. Sí, han leído bien, su bebé. Y el impacto que esto ha tenido es, sin duda, devastador. Para entenderlo en su totalidad, debemos recordar que Demet y Can, con gran ilusión y tras compartir su alegría con el mundo, anunciaron que esperaban un hijo. Fue un momento de pura felicidad que se transmitió a miles de personas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de buenos deseos, de esa energía positiva que rodea la llegada de una nueva vida. Sin embargo, como a menudo sucede en la vida, los planes no siempre salen como esperamos, y la ruta hacia la felicidad puede estar salpicada de obstáculos imprevistos y dolorosos. En este caso particular, el viaje de Demet y Can hacia la paternidad se vio trágicamente interrumpido. La noticia que ha golpeado al mundo, y que a nosotros nos ha dejado sin palabras, es la pérdida de su bebé. Entiendo que esta es una información delicada, y que la forma en que la abordamos debe ser con el máximo respeto y empatía. No estamos aquí para especular ni para hacer juicios, sino para compartir una historia que, lamentablemente, nos recuerda la fragilidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. La noticia de la pérdida de un hijo es, sin duda, uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Es un vacío que queda, una ausencia que se siente en cada rincón, una etapa que nunca llegará a ser. Lo que ha hecho que esta noticia resuene con tanta fuerza a nivel mundial no es solo el hecho de que se trate de una pareja conocida, sino la forma en que han decidido afrontar esta tragedia. En un mundo donde a menudo se intenta ocultar el dolor, o se presentan las adversidades de forma superficial, Demet y Can han elegido la vía de la transparencia y la vulnerabilidad. Han decidido compartir su dolor, no para buscar lástima, sino para conectar con otros que puedan estar pasando por situaciones similares, y para crear conciencia sobre la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas tan difíciles. Imaginen por un momento la magnitud de su duelo. A la alegría desbordante de esperar un hijo, se suma de repente la devastación de perderlo. Es un vaivén emocional que debe ser insoportable. Y sin embargo hemos sido testigos de cómo, poco a poco, han ido mostrando destellos de fortaleza. No se trata de una fortaleza de acero inquebrantable, sino de una fortaleza más humana, más real, esa que se construye a través de la aceptación, del apoyo mutuo y de la voluntad de seguir adelante por muy difícil que parezca. La forma en que han comunicado su pérdida ha sido, para muchos, un bálsamo. Han compartido reflexiones sobre el amor que sintieron, sobre los sueños que tenían, y sobre la importancia de recordar a su pequeño, aunque su tiempo juntos haya sido breve. Han hablado de cómo el duelo es un proceso, no un evento único, y de cómo permiten que la tristeza esté presente, pero sin dejar que los consuma por completo. Este nivel de apertura es, en sí mismo, un acto de valentía que merece ser reconocido. En muchas culturas, la pérdida de un bebé es un tema tabú, algo que se guarda en la intimidad y del que se habla poco.
Esto puede llevar a que las personas que atraviesan esta experiencia se sientan solas, incomprendidas y aisladas en su dolor. La decisión de Demet y Can de hablar de su pérdida ayuda a romper ese silencio, a abrir un espacio para la conversación y a recordarnos que no estamos solos en nuestros momentos más oscuros. Hemos visto cómo a través de sus redes sociales han compartido mensajes que, aunque cargados de tristeza, también están llenos de amor y de gratitud por el tiempo que compartieron con su bebé, por la experiencia de haberlo sentido crecer, aunque solo fuera en el vientre. Han publicado fotos o vídeos que para ellos representan recuerdos preciosos, momentos que atesorarán para siempre. Y en cada una de esas publicaciones, se percibe un amor profundo y una conexión que trasciende la presencia física. Es importante destacar que este tipo de pérdidas, aunque devastadoras, son más comunes de lo que la sociedad a menudo reconoce. Hablamos de abortos espontáneos, de mortinatos, de muertes neonatales. Son experiencias que afectan a un gran número de familias, y que dejan cicatrices emocionales profundas. La valentía de Demet y Can al exponer su historia nos permite, como sociedad, empezar a normalizar la conversación sobre estas realidades, a ofrecer un apoyo más genuino y a crear un entorno donde el duelo pueda ser expresado y procesado de una manera más saludable. Además de la parte emocional, también es importante considerar el impacto que esta noticia ha tenido en la comunidad de seguidores de Demet y Can. Si bien es cierto que no todos los que siguen a una figura pública están emocionalmente conectados, en el caso de Demet y Can, la conexión parece ser más profunda. Sus seguidores han sentido su alegría, han compartido su esperanza, y por lo tanto, han sentido también su dolor. La respuesta masiva de apoyo, de mensajes de condolencia y de palabras de aliento, demuestra la empatía que existe en la sociedad, incluso en el entorno digital. Hemos visto cómo muchos seguidores han compartido sus propias experiencias de pérdida, creando un hilo de solidaridad y apoyo mutuo. Esto es precisamente lo que se busca al compartir historias como la de Demet y Can, generar un efecto multiplicador de empatía y comprensión. Al ver que no están solos en su dolor, otras personas que han pasado por algo similar pueden encontrar consuelo y fuerza. La forma en que Demet y Can han manejado esta situación también nos enseña lecciones importantes sobre el duelo. Nos muestran que el duelo no tiene un plazo definido, que no hay una forma correcta de sentirlo, y que es fundamental permitirse sentir todas las emociones, desde la tristeza más profunda hasta los pequeños momentos de paz que puedan surgir. Nos recuerdan la importancia del autocuidado y del apoyo de los seres queridos en estos momentos de vulnerabilidad. Es probable que se pregunten cómo es que han logrado mantener una actitud tan digna y reflexiva ante una tragedia de esta magnitud. La respuesta, creemos, reside en la fortaleza de su vínculo como pareja, en el amor que se profesan, y en la profunda conexión que compartían con su futuro hijo. El apoyo mutuo en momentos de crisis es un pilar fundamental, y en Demet y Can hemos visto un ejemplo de ello. Se han sostenido el uno al otro, han llorado juntos, y han encontrado en esa unión la fuerza para seguir adelante. Además, su capacidad para reflexionar sobre la vida y la muerte, incluso en medio de un dolor tan intenso, es algo digno de admiración. Han sabido extraer lecciones de esta experiencia, entendiendo que, a pesar de la pérdida, el amor que sintieron y el impacto que su bebé tuvo en sus vidas, aunque breve, son reales y significativos. En resumen, la devastadora noticia de Demet y Can sobre su bebé ha impactado al mundo porque toca una de las fibras más sensibles de la experiencia humana, la pérdida, el duelo y la fragilidad de la vida. Pero más allá de la tristeza, su historia nos deja un mensaje de esperanza y de resiliencia. Nos recuerda la importancia de la empatía, de la solidaridad y de la valentía para hablar abiertamente de nuestras experiencias, por dolorosas que sean. Han demostrado que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar fuerza en el amor, en el apoyo mutuo y en la voluntad de seguir adelante, honrando la memoria de quienes ya no están con nosotros. La forma en que han compartido su duelo no solo ha conmovido a miles, sino que también ha abierto un espacio para la reflexión y la conversación sobre temas que a menudo se evitan. Esperamos que esta historia, aunque triste, les haya brindado una perspectiva diferente y les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía y el apoyo en los momentos difíciles. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a escuchar esta historia. Me encantaría saber sus pensamientos al respecto, así que les invito a dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué les ha parecido la forma en que Demet y Can han manejado esta situación? ¿Han tenido experiencias similares y quieren compartir algo? Cualquier reflexión es bienvenida.
Si el contenido de este vídeo les ha parecido interesante o les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.